Hay algo que los seres humanos hacemos unas 20.000 veces al día. 20.000 veces. Y casi nunca le prestamos atención. Bueno, a menos que falte el aire, claro. Exacto. Respirar. Es lo más instintivo del mundo. Pero para quienes nos escuchan, es fascinante pensar en qué ocurre cuando el cuerpo falla. Cuando una neumonía, un accidente o una cirugía enorme hace que los pulmones no puedan más. Ahí es donde entra la ventilación mecánica. La máquina asume ese trabajo vital. Eso es. Y aunque el ventilador es un salvavidas literal, la gran ironía de la medicina intensiva es que esa misma máquina puede convertirse en un problema gigantesco si no se retira en el momento justo. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Un análisis a fondo en el que vamos a desgranar un proceso médico verdaderamente complejo. Ventilación mecánica y el momento crítico de la extubación. Y para hacer esto nos basamos en una fuente excepcional. Una conferencia clínica muy detallada impartida por la doctora Inma Valverdú. Así es, una presentación que nos abre una ventana a lo que realmente ocurre a pie de cama. Nuestro objetivo hoy es entender por qué desconectar a un paciente no es simplemente pulsar un botón de apagado, es probablemente una de las decisiones más tensas de la medicina moderna. Sin duda lo es. Y bueno, para entender la magnitud de este desafío, creo que ayuda mucho a dar un paso atrás. Un poco de contexto histórico. Fundamental. Porque la ventilación mecánica, tal y como la concebimos hoy, tuvo su gran bautismo de fuego en el año 1952. La famosa epidemia de polio. Exactamente. En Copenhague, hubo una avalancha de pacientes, muchísimos niños, con parálisis respiratoria. Al principio se usaban los pulmones de acero. Esas carcasas enormes que creaban presión negativa. Eso es. Pero claro, no daban abasto. La crisis fue de tal calibre que los médicos tuvieron que tomar una medida desesperada. Reclutaron a cientos de estudiantes de medicina y también de odontología. ¡Madre mía! Para que ventilaran a los pacientes a mano. Turnos interminables apretando bolsas de aire. Es una imagen que sobrecoge. Estudiantes turnándose para mantener a la gente respirando, literal. Y claro, de esa necesidad surge la innovación, ¿no? Claro. Ahí la medicina dijo que necesitaban máquinas que metieran aire con presión positiva de forma fiable. Y poco después aparece el doctor Engström. Ajá. Él crea el primer ventilador volumétrico, un avance tremendo, porque permitía medir exactamente qué volumen de aire entraba. Ya. Y supongo que a medida que las máquinas se volvían más complejas, también lo hacía al cuidado. Totalmente. En los años 60, el grupo del doctor Pontoppidan se da cuenta de que no bastaba con comprar el aparato. Crean la primera UCI especializada solo en la parte respiratoria. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra audiencia, porque la ciencia avanza, pero a veces da un paso en falso. Llegamos a los años 70. La época de la IMV. Exacto. La ventilación mandatoria intermitente. Sobre el papel sonaba impecable. ¿Sí? La idea era que la máquina daba unas respiraciones fijas, profundas, y entre medias el paciente podía respirar por su cuenta, para ir entrenando. Parecía el entrenamiento perfecto. Pero luego llegaron los años 90 y la medicina basada en la evidencia arrojó un jarro de agua fría impresionante. Los estudios fisiológicos. Exacto. Estudios como los del grupo francés de Brochard y el español de Esteban. Decidieron medir de verdad, con datos objetivos, el esfuerzo que hacía el paciente. Y lo que encontraron fue revelador. Una barbaridad. Descubrieron que con esta técnica el paciente hacía muchísimo más trabajo que si estuviera respirando solo. La máquina, en lugar de ayudar, lo estaba saboteando. Claro, por la sincronía. El cerebro del paciente pedía aire, pero la válvula de la máquina estaba cerrada en ese milisegundo. Era una pelea constante. Es como, para visualizarlo, como intentar correr con una goma elástica atada a la cintura, que tira de ti hacia atrás. Un gasto de energía inasumible para alguien en estado crítico. Eso llevó a desechar la IMV para el destete. Y gracias a aprender de ese error, se sentaron las bases del protocolo moderno. La presión de soporte. Que es un paradigma distinto. Totalmente. Con la presión de soporte, la máquina ya no manda. El paciente decide cuándo respira, y el ventilador simplemente le da un empujoncito de aire, un viento a favor. Un cambio vital. Vale, vamos a desglosar esto un poco más porque hemos mencionado el término weaning. El destete. Eso es. Y creo que es importante definir qué significa exactamente en la práctica clínica diaria. Bueno, el weaning es el proceso gradual de quitar el soporte del ventilador, devolverle el control a los músculos respiratorios, sobre todo al diafragma. Hasta que se llega a la extubación. Exacto, hasta sacar el tubo.
Pero hay que entender que cuando una máquina respira por ti, el diafragma sufre lo que llamamos atrofia por desuso, Se debilita rapidísimo. en cuestión de horas. Así que el weaning es en el fondo una rehabilitación acelerada. Y ojo a este dato de la conferencia de la doctora Bayarbedú porque me dejó asombrada. Si miramos el tiempo total que una persona pasa conectada al ventilador mecánico, El porcentaje de tiempo. sí, entre el 40 y el 50% de ese tiempo se gasta solo en intentar quitarle la máquina. Es una estadística demoledora. Casi la mitad del tiempo de intubación es el proceso de destete. Cuesta más salir que entrar. Y por eso es el gran reto en las UCIs. De hecho, las guías médicas clasifican muy bien esto para medir el éxito o el fracaso. Claro, las guías de 2017. Eso es. Un weaning se considera exitoso si el paciente aguanta 48 horas sin la máquina después de extubarlo. Y se divide en 3 tipos. El simple, el difícil y el prolongado. Correcto. El simple es el ideal. Primera prueba, se quita el tubo y va bien. La mortalidad aquí es muy baja, del 5 al 10%. Pero la realidad no siempre es tan sencilla. Por desgracia no. Luego está el difícil. Son pacientes que necesitan hasta 3 intentos o tardan hasta 7 días en lograrlo. Ya. Y finalmente, el prolongado. Más de 3 intentos o más de 7 días. Y si conectamos esto con el panorama general, es preocupante. Porque las complicaciones se disparan. Exactamente. Entre un 15 y un 40% de los pacientes caen en las categorías de difícil o prolongado. Y claro, más días en la UCI significa más riesgo de infecciones, neumonías. Perdido muscular general, delirio por la sedación prolongada, las cifras de morbilidad y mortalidad suben muchísimo. Lo cual nos lleva al verdadero dilema clínico del día a día, el momento del pase de visita por la mañana. ¿Cómo sabe el equipo médico que hoy es el día? El cribado inicial. Eso es. Porque hay una presión enorme por no retrasarlo, pero tampoco adelantarse. Hay criterios básicos, claro. El paciente debe estar estable cardiovascularmente. La neumonía o lo que le haya llevado allí tiene que estar resolviéndose. ¿Y poca sedación? Sí, tiene que estar despierto o poder despertar. Pero históricamente había una trampa aquí. La parálisis por análisis. Este punto de la doctora Bayarberdú me parece clave. Antes se esperaba que el paciente tuviera unos números perfectos en índices supercomplejos. Como el RSBI o las presiones de PIM. Sí, índices que medían la fuerza del diafragma, las ganas de respirar. Pero exigir resultados del libro de texto era un error grave. Un error porque predecir el éxito de una prueba no es lo mismo que predecir el éxito final de sacar el tubo. Retrasar esa prueba esperando a la perfección lo único que conseguía era aumentar el delirio y la necesidad de sedar más al paciente. Cambio radical. El tiempo que dura ese test. Tradicionalmente se pensaba que cuanto más largo, mejor. Se hacían pruebas de 2 horas. 2 horas haciendo un esfuerzo enorme. Sí, para ver si resistían. Pero los datos recientes son claros. 30 minutos son suficientes. 30 minutos frente a 120. Es un cambio enorme. Lo es. Se ha demostrado que someter a alguien a 2 horas de esfuerzo no aporta ventajas. Y de hecho puede agotar a un paciente que a la media hora estaba perfectamente listo para ser extubado. Claro, lo agotas tanto en la prueba que luego suspende. Y durante esa prueba de media hora hay otro debate médico fascinante. ¿Cómo hacerla? Tubo en T contra presión de soporte. Exacto. El famoso tubo en T es básicamente desconectar la máquina y dejar que respire a través del tubo de plástico. Sin ninguna ayuda. Para visualizarlo, es como pedirle a alguien convaleciente que respire a través de una pajita de un popote estrecho durante media hora. Cuesta mucho más. Sí, opone mucha resistencia. Mientras que la presión de soporte es darle ese ligero empujoncito de aire del que hablábamos. Históricamente algunos defendían el tubo en T, porque decían que era una prueba más real, más dura. Pero la ciencia actual, los estudios incluso de 2024 y 2025 han zanjado un poco esto, ¿no? Sí, han concluido que ambas opciones son clínicamente válidas, pero la recomendación más fuerte hoy en día, sobre todo en pacientes de riesgo, ancianos o cardiópatas, es usar la presión de soporte. Tiene sentido. Compensas esa resistencia artificial del plástico. Exacto. Evita un sobreesfuerzo cardiovascular innecesario. Vale, entonces imaginemos que han pasado esos 30 minutos. El paciente pasa la prueba. Oxigena bien, corazón estable. Buenas noticias. ¿Significa esto que ya podemos quitar el tubo sin más? No tan rápido. Pasar la prueba es solo la mitad del camino. Aquí es donde entra el miedo a equivocarse. La protección de la vía aérea. Fundamental. De nada sirve que tus pulmones funcionen si no puedes proteger tu garganta y tu tráquea, y eso implica 2 cosas. Fuerza para toser y nivel de conciencia. Empezando por la tos. Es nuestro mecanismo de defensa principal.
Si el paciente no tiene fuerza para toser y expulsar las secreciones, el riesgo de que esas secreciones caigan al pulmón y causen una neumonía es inaceptable. Si las enfermeras tienen que estar aspirando flemas cada 2 horas, mala señal. Malísima señal. Es una contraindicación casi absoluta para extubar. Pero el tema del nivel de conciencia tiene un matiz súper interesante en los datos de la fuente, porque cualquiera pensaría que hay que estar con los ojos muy abiertos y totalmente lúcido para que te quiten el tubo. La intuición dice eso, ¿sí? Pero resulta que en pacientes neurocríticos con un nivel de Glasgow de 8, que es relativamente bajo, Es un estado de sopor importante. sí, pues con ese nivel los estudios muestran que pueden mantener la vía aérea abierta. No hace falta estar completamente despierto. Es sorprendente, pero es porque los reflejos primitivos del tronco del encéfalo siguen funcionando. Qué fascinante es el cerebro humano. Ahora, hay otro peligro, uno que no se ve a simple vista. El edema laringio, el estridor. Claro, piensen que ha habido un tubo de plástico rozando las cuerdas vocales durante días o semanas. Es normal que haya inflamación. Mucha inflamación. ¿Y cómo saben los médicos si la garganta está tan inflamada que se cerrará al quitar el tubo? Hacen el llamado test de fuga. ¿En qué consiste exactamente? El tubo tiene un pequeño globo que sella la tráquea. El médico desinfla ese globo. Si al desinflarlo escucha que el aire se escapa por los lados del tubo, significa que hay espacio, que la garganta no está totalmente inflamada. Pero si no hay fuga. Si no hay fuga, el tejido está abrazando el tubo. Si lo quitas, la vía se colapsa. ¿Y ahí es donde entran los corticoides? Exacto. Fármacos como la metilprednisolona se administran horas antes para bajar la inflamación. La fuente da un dato que a mí me tranquilizó, pero a la vez me puso en alerta. Solo el 5% de las reintubaciones son por culpa de este estridor. Es un porcentaje pequeño, sí. Pero el riesgo es tan alto que hay que evitarlo a toda costa, porque tener que volver a intubar de urgencia a un paciente aumenta su mortalidad de la UCI hasta en un 50%. 50%. Es un castigo estadístico brutal. Demasiado. Lo que nos lleva, creo, al punto más revolucionario de todo este análisis. El cambio de paradigma de las últimas guías. Las de 2025. Un cambio total de enfoque. Sí. El viejo enfoque versus el nuevo. Antes, ¿qué se hacía? Antes se miraban los factores de riesgo estáticos para adivinar si la persona iba a fracasar. Tiene más de 65 años, es obeso, tiene problemas de corazón. Exacto. Y si sumaban muchos puntos, los médicos por precaución retrasaban la extubación. Pero se descubrió que esos factores no sirven para predecir si el individuo exacto que tienes delante va a fallar ese día. No sirven. Y retrasarlo solo traía más complicaciones. Así que la nueva estrategia es brillante. Es estratificar el riesgo. Eso es. En lugar de retrasar la extubación por miedo, extubas, pero preparas una red de seguridad tecnológica inmediata. O sea, ya no es esperar a ver si se ahoga, es adelantarse. Totalmente proactivo. Si el paciente es de bajo riesgo, oxígeno normal y vigilancia. ¿Vale? Si es de riesgo intermedio, nada más quitar el tubo, se le ponen gafas nasales de alto flujo o ventilación no invasiva, la BNI. Esas mascarillas súper ajustadas. Sí, durante al menos 12 horas, de forma preventiva. Y si es de alto riesgo u obeso extremo, Directamente a la BNI. Se saca el tubo de la tráquea y se pone la mascarilla en el segundo 1. mantiene el pulmón abierto y da tiempo a que el cuerpo asuma el control. Es un protocolo excelente. La BNI evita que tengas que volver a intubar rápido si el paciente empieza a fallar. Te compra tiempo. Te compra tiempo y estabiliza el oxígeno. Pero si el paciente sigue haciendo un esfuerzo brutal, sudando, tirando de los músculos del cuello, aunque el monitor marque buen oxígeno, Está fracasando. está fracasando. Y si fracasa también con la mascarilla, casi un 60% acaba reintubado de todos modos. Y con una mortalidad altísima. Claro, porque ha estado horas forzando una máquina biológica rota. El pulmón se autolesiona por ese sobreesfuerzo, ¿verdad? Así es un daño estructural infligido por el propio paciente. El mensaje para los clínicos es clarísimo. Usen la BNI, pero no se encanten. No esperen demasiado tiempo. Exacto. Si se agota, hay que reintubar rápido antes de que el daño sea irreversible. Es un equilibrio finísimo. Y la verdad es que recapitular todo esto es asombroso. Desde los años 50, bombeando aire a mano, hasta saber que el tiempo exacto de prueba son 30 minutos y no 120. Hemos aprendido que ayudar a respirar no es solo encender un motor. Es saber cuándo apagarlo. Exacto. Es una mezcla de ciencia basada en metaanálisis gigantescos y el arte humano a pie de cama. Esa vigilancia clínica
El esfuerzo diario de los intensivistas por ganarle la batalla a la atrofia del diafragma y devolverle a la persona su autonomía. Devolverles la capacidad de vivir sin depender de un cable. Es una maravilla de la medicina moderna. Y bueno, para despedir esta exploración detallada, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión, un pensamiento hacia el futuro. Adelante. Hoy hemos visto cómo protocolos súper detallados, esto de estratificar riesgos, medir fugas y acotar tiempos, están sustituyendo a la intuición clínica a la hora de quitar un tubo. Todo es mucho más exacto. Cada vez más medidos, sí. Así que cabe preguntarse, con la llegada de la inteligencia artificial a los monitores de los hospitales, procesando miles de datos por segundo, ¿estamos cerca de un futuro donde un algoritmo sepa, incluso antes que el propio paciente, en qué milisegundo exacto esos pulmones están listos para tomar su primera bocanada de aire libre? Es una posibilidad muy real. Queda para la reflexión de quienes nos escuchan. Hasta la próxima inversión.